Hola, nosotros vamos a presentarles nuestro reto y bueno, el título de esta situación problema es cómo manipular una reacción química para incrementar la productividad de una empresa. Bueno, el equipo está conformado por Ilse Torres, Jonathan Yair, José Manuel Neri, Víctor Cárdenas y una servidora, Mariela Serán. Bueno, comenzamos. Bueno, para dar introducción a la situación problema nos plantean que hay una empresa familiar que se dedica a la producción de acetato de etilo y bueno, sabemos que esta sustancia tiene muchas aplicaciones ya que se usa como ingrediente de distintos productos comerciales, ya sea removedores de esmalte de uñas, potenciador de aromas en alimentos, perfumes y también en la fabricación de pinturas, bárnicas, disolventes, tintas y pegamentos. Para eso, el acetato de etilo ha sido propuesto como un sustituto de solventes tóxicos y poco amigables con el medio ambiente. Pues sabemos que es un solvente recomendable para la química verde. Por eso es que se ha convertido en un solvente preferido para procesos químicos desde el punto de vista ambiental, ya que ha permitido ser parte de la elaboración de productos de la vida cotidiana, tales como descafeinados, ya que se usa para el proceso de eliminación de cafeína del café y hace que contamine menos o que tenga un impacto ambiental muy ligero, ya que va de la mano con la química verde. Bueno, ¿cómo se produce el acetato de etilo? Hay una reacción que se lleva a cabo para tener esta sustancia es la siguiente, que como reactivos tenemos al etanol y ácido acético y como productos nos daría el acetato de etilo con el agua. En cuanto a las propiedades físicas y químicas importantes del acetato de etilo, tenemos que su peso molecular es de 88.11 gramos sobre mol, tiene una densidad de 900 kilogramos por metro y un punto de ebullición de 77 grados Celsius, así como un punto de fusión de menos 83 grados Celsius. También sabemos que es estable a temperatura ambiente y en recipiente cerrado y en condiciones normales y que no produce polimerización. Ok, continuando con el principio de Le Chatelier, dice que si en una reacción química en equilibrio se presenta una perturbación externa, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida de que el sistema alcance nuevamente ese equilibrio que perdió. Pues, ¿qué quiere decir? O sea, quiere decir que si aumenta la temperatura, el equilibrio se va a mover de tal forma que favorezca, o sea, que siga cumpliendo a pesar de haber sido perturbado. La primera pregunta nos plantea si podemos aumentar la producción del acetato etilo eliminando el agua, que es un producto. Por lo tanto, primero tenemos que saber qué efectos tiene en el equilibrio de una reacción el cambio de concentración de los productos en específico porque estamos quitando el agua. Entonces, en principio se nos dice que si se disminuye la concentración de productos, el equilibrio va a favorecer la formación de productos y va a disminuir la de los reactivos. Entonces, lo que vamos a tener es que el acetato de etilo se va a producir de manera inmediata o muy rápido y en mayor cantidad. En la pregunta 2 se nos está planteando si existe alguna otra forma de favorecer o afectar la cantidad que se produce de acetato de etilo. En este caso entonces tendremos que ver cómo modificando el volumen o la temperatura podríamos favorecer a los productos. En el caso del volumen, lo que tenemos que saber es que al modificar el volumen lo que está pasando es que aumenta o disminuye la presión, pero como se trabaja con la presión, esto solo es aplicable en gases
Y lo primero que tenemos que analizar es que en nuestra reacción se está trabajando con reactivos en estado líquido. Entonces, cambiar el volumen del recipiente donde se produce la reacción no podría interferir para favorecer o no a los productos. En otro caso, para favorecer la producción modificando la temperatura, tendríamos dos opciones, ya sea que la reacción sea endotérmica o exotérmica. En el primer caso, tendríamos que aumentar la temperatura para favorecer a los productos y en el segundo caso tendríamos que disminuir la temperatura para poder favorecer a los productos y que se forme más acetato de etilo. Hola, yo soy Víctor y yo voy a responder la pregunta 3 que menciona, tomando en cuenta la reacción, la cantidad de etanol y ácido acético que se necesitan para producir acetato de etilo son iguales. Esto quiere decir que para producir 1 tonelada de acetato de etilo se requiere 1 tonelada de cada uno de los reactivos. ¿Es esto correcto? Bueno, la respuesta de esta pregunta es no, pero para tener un sustento y una argumentación válida para la respuesta, vamos a proceder con el cálculo de gramos necesarios de los reactivos para obtener esta tonelada de productos que se espera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener la equivalencia en mol del acetato de etilo. Primero planteamos nuestros 100.000 gramos que equivalen a 1 tonelada de acetato de etilo y lo relacionamos con la masa atómica de este mismo producto, que serían 71.1054 gramos sobre mol, a lo que obtenemos 13.868.59 mol de acetato de etilo. Posterior a ello, procedemos con los cálculos de los gramos de etanol. Tenemos que la reacción es 1 a 1, por lo que un mol de reactivo produce un mol de producto. Entonces, tomando en cuenta el dato anterior, tenemos que 13.868.59 mol de acetato de etilo. Esto 1 a 1, ya que como mencionamos anteriormente, así está planteada nuestra reacción. Tenemos que 1 mol de etanol producen 1 mol de acetato de etilo. Y luego utilizamos la masa atómica del etanol, que sería 46.068 gramos. Y esto nos va a dar igual a 638.900.98 gramos, que son los gramos necesarios de etanol para producir 1 tonelada de acetato de etilo. Ahora procedemos con el cálculo de ácido acético necesario, que pues básicamente es el mismo procedimiento que el anterior. Lo que cambiaría sería la masa atómica, que le cambiaríamos por la del ácido acético, que es de 60.051 gramos, con lo que obtenemos 832.833.79 gramos, que son los gramos necesarios de ácido acético para producir 1 tonelada de acetato de etilo. Entonces aquí, al comparar estos dos resultados, tenemos que pues los gramos necesarios de ambos reactivos no es la misma ni entre ellos ni para los productos. Cabe recalcar que aunque teóricamente obtuvimos estos resultados, puede que experimentalmente necesitamos una mayor cantidad de reactivos. Esto debido a que pues la reacción es reversible, por lo que la constante de equilibrio necesita ser en este caso mayor a 1000 para que sea muy grande y por lo tanto la conversión de reactivos a productos puedan producir esa cantidad necesaria o requerida que en este ejemplo necesitamos, que es 1 tonelada. Ok, bueno, como cuarta pregunta. Si en el inventario de la compañía se tiene 500 litros de etanol y 500 litros de ácido acético, ¿cuál sería la cantidad máxima que se podría producir de acetato de etilo? Bueno, si yo quisiera conocer esa cantidad de acetato de etilo que estaría produciendo mis reactivos, lo primero que tendríamos que hacer en este caso es pasar de litros a masa.
y pues sabemos que es multiplicando los litros por su respectiva densidad. Después sería encontrar el reactivo limitante para de este partir, que se obtiene conociendo que el reactivo genera menor número de moles del producto según la fórmula química de la reacción. Y bueno, para ambos reactivos primero se divide el número de gramos obtenidos en el primer paso entre su respectivo peso molecular. Después, una vez que ya conocemos cuál es nuestro reactivo limitante, que en este caso es el etanol, podemos conocer cuántos moles se van a producir en esta reacción, que en este caso serían 8.563.242 moles de acetato de etilo. Una vez que conocemos este dato, podemos pasarlo a masa para conocer la cantidad de producto final. Y se divide esta masa entre la densidad del acetato de etilo y así da como resultado 836.446 litros. Y pues sabemos que esa sería la cantidad máxima que se podría producir de acetato de etilo. Ok, como pregunta 5, ¿cómo se puede estimar qué tan rápido se produce el acetato de etilo? Ok, pues puede ser mediante la cinética química de la reacción, pero para eso se necesitan datos experimentales. Entonces, pues para la concentración molar y las órdenes parciales es necesario generar muestras experimentales para que podamos identificar cuáles son las órdenes parciales de cada reactivo, pues en este caso del reactivo del acetato y del agua, para así determinar la rapidez en la que se genera. Pero esto no se puede lograr si no hay como alguna prueba experimental o algún dato experimental. Sabemos que hay una fórmula de velocidad que indica la concentración de velocidad, la concentración molar y las órdenes parciales, pero no saldría tendríamos que tener como un respaldo experimental para así comprobar lo teórico. Respondiendo a la pregunta número 6, ¿hay alguna manera en la que se pueda acelerar el proceso de producción de acetato de etilo? Pues la verdad es que sí, hay varios factores que pueden afectar la velocidad de cualquier reacción química, como por ejemplo el estado físico de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura de reacción y la presencia de catalizadores, como bien podemos observar en las imágenes, ¿no? Son los ejemplos que acabo de mencionar. Ahora bien, ojo, en este caso tanto los reactivos como los productos se encuentran en estado líquido. Y ya que la temperatura solo favorece a los productos, el aumento de la temperatura pues, favorece a los productos, y esto no significa que lo acelere, sino que simplemente va a generar más producto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos dos posibles opciones que se mencionarán o se hablarán ahorita a continuación. Uno es aumentar la concentración de reactivos. Esto pues aumenta la frecuencia para que las moléculas reactivas colisionen, creando pues, más velocidad. Y la otra es la presencia de un catalizador como el ácido sulfúrico. De hecho, este es muy comúnmente utilizado en la producción de este ácido. ¿Esto por qué? Bueno, porque aumenta la velocidad y no se consume en la reacción, lo cual nos viene de maravilla. Ahora bien, en la pregunta 7 podemos encontrar pues algún ejemplo de proceso químico que se puede optimizar de manera similar en este caso. La respuesta sería que sí, y sí se puede encontrar. No, simplemente, pues no se puede definir uno, ya que hoy en día, al menos los catalizadores pues se encuentran involucrados en la producción de más del 80% de todos los productos manufacturados. Además, pues el 90% de todos los procesos químicos industriales producidos en el mundo pues utilizan estos catalizadores dentro del proceso de fabricación. Y no solo esto, también lo podemos encontrar en nuestros cuerpos. Bueno, aquí pues un ejemplo de la catálisis, pues pueden haber las homogéneas, la enzimática y las heterogéneas. Pues, básicamente aquí los ejemplos que nos dan de cada una son, por ejemplo, la fabricación de ácido acético en la homogénea. En la enzimática, el síntesis de fructosa, la cual la podemos hacer en nuestro cuerpo. Y por último, en la heterogénea, aquí tenemos la hidrosulfuración de corrientes petrolíferas. Y bueno, esto sería todo. Para responder la última de las preguntas, que es, ¿qué información sobre las propiedades de este producto pueden ayudar a promover su uso en procesos verdes de producción limpia y que favorezcan el desarrollo sustentable? Es primero necesario saber lo que es la química verde. Según la US Environmental Protection Agency, o mejor conocida como la EPA, la química verde
es el uso de la química para la prevención de la contaminación y el diseño de productos químicos y procesos benéficos para el ambiente. Y todo esto de la química verde fue adoptada como una propuesta novedosa para reducir y o eliminar los problemas ambientales derivados de estas actividades industriales, ya que en un pasado no había ninguna regulación, lo que le permitía a las empresas que no tengan cuidado sobre el manejo de sus residuos o utilizar sustancias nocivas para el medio ambiente. El acetato de etilo, de acuerdo a la lista TRIN, Toxic Release Inventory de la EPA del año del 2009, el acetato de etilo se demostró que no es considerado como un material tóxico al ser emitidos al medio ambiente, además de que al ser un solvente verde, los solventes verdes son solventes orgánicos, es decir, que su producción se basa en materias primas renovables. Los solventes verdes tienen las características de presentar una baja toxicidad, una baja volatilidad, no son corrosivos ni son cancerígenos y que son biodegradables. ¿Y esto qué tiene que ver con la química verde? Bueno, su relación con la química verde es que en varios de sus planteamientos la química verde promueve el uso de solventes verdes, al igual de materiales que no sean tóxicos o que no dañen al medio ambiente. Para ser un poquito más específico, algunos de los principios de la química verde que sustentan este planteamiento o que lo apoyan en su totalidad son el empleo de materias primas provenientes de recursos renovables, prevenir la generación de residuos, síntesis químicas menos peligrosas o tóxicas, empleo de disolventes seguros. Pero lo que el acetato de etilo cumple con varias características de un solvente verde, además de que es de fácil degradación con el agua y el aire, por lo que lo hace un excelente solvente verde. Por lo que se puede llegar a concluir que el acetato de etilo, además de ser un solvente altamente usado en diversas situaciones en la industria, como son solventes de pintura, creación de adhesivos derivados de la celulosa, esencias artificiales de fruta, incluso solventes para compuestos explosivos y en la fabricación de perfumes. Su uso del acetato de etilo, al igual que sustancias de solventes verdes, promueve la química verde, por lo que se disminuye la contaminación de los procesos industriales generados por el ser humano, por lo que se tiene que llegar a promover más el uso de solventes verdes para que así nuestro impacto en la tierra sea menos. Ok, para terminar, presentaremos nuestras reflexiones individuales. No las leeremos como tal para no hacer tan largo el video, tan extenso, pero solo serán mostradas. Gracias por la atención.